las 3:15 de la madrugada. El café del termo ya estaba tibio y tenía ese sabor metálico que te deja la boca seca, pero era lo único que me mantenía los ojos abiertos mientras patrullaba la zona norte. Ahí, cuando la ciudad duerme, el silencio no es paz, es una presión en los oídos que te pone los pelos de punta. Llevo 12 años en el cuerpo de policía. He visto de todo. Accidentes que parecen pesadillas de metal retorcido, ajustes de cuentas que te revuelven el estómago y la miseria humana en su estado más puro. Pero lo de aquella noche en el viejo sanatorio abandonado no entra en ninguna categoría de mis informes. Ese día recibimos un aviso por radio: posible allanamiento y ruidos de disturbios. Yo pensé que era lo típico: adolescentes buscando adrenalina, o algún indigente buscando refugio. Al llegar, el edificio se erguía contra la luna, como un esqueleto de hormigón. Mi compañero Martínez, un tipo duro que no cree ni en su sombra, soltó un suspiro de fastidio. Entramos por la puerta lateral. El olor nos golpeó de inmediato: humedad, excrementos de paloma y algo más, algo dulce y podrido, como carne olvidada al sol. Encendimos las linternas. El haz de la luz cortaba el polvo en suspensión, revelando camillas volcadas y archivos desparramados. ¿Ves algo?, susurró Martínez. Su voz sonó extrañamente baja, como si el edificio se estuviera tragando el sonido. No, respondí. Mi linterna en ese momento iluminó el final del pasillo, la segunda planta. Allí, una figura pequeña estaba de pie, de espaldas a nosotros. Era un infante. No tendría más de 8 años. Vestía con una bata de hospital amarillenta que le quedaba grande. «¡Policía, no te muevas!», grité, aunque algo en mis entrañas me decía que saliera corriendo. El infante no se movió, no respiraba, o al menos no veía el vaho de su aliento a pesar del frío glacial que se había apoderado del pasillo. Empezamos a caminar hacia él. Mis botas crujían sobre los vidrios rotos, pero el infante, él no hacía ruido. Cuando estábamos a escasos 3 metros, el infante empezó a girar la cabeza. No giró el cuerpo, solo el cuello. Lo hizo con un sonido seco, como el de una rama rompiéndose. Crack, crack, crack. Lo que vino era un rostro humano. Era una masa de tejido cicatrizado, sin ojos, solo cuencas vacías que emanaban una oscuridad más profunda que la misma noche. Y entonces abrió la boca. No gritó, emitió un sonido estático, como una radio fuera de frecuencia, pero mezclado con las voces de personas suplicando. Martínez desenfundó su arma y yo me quedé paralizado. La lógica policial te dice que evalúes la amenaza, pero ¿cómo evalúas algo que desafía las leyes de la física? El infante comenzó a alargarse. Sus extremidades se estiraron de forma antinatural, sus dedos rozando las paredes laterales, mientras se desplazaba hacia el techo con la agilidad de una araña. «¡Abajo!», rugió Martínez, pero no disparó. No había un objetivo real al que darle. La criatura pasó por encima de nosotros, a centímetros de nuestras cabezas. El frío que desprendía era tal que me dolió el pecho. Escuchamos sus uñas, o lo que fueran, arañando el techo hacia la salida de incendios. Corrimos tras de ella más por instinto de supervivencia que por mero deber. Al llegar a la última habitación del pasillo, la puerta estaba cerrada por fuera, con una cadena oxidada que parecía reciente. La pateamos hasta que cedió. Dentro no estaba el infante. Lo que encontramos fue la realidad cruda que este trabajo te obliga a tragar. 3 cuerpos en avanzado estado de descomposición, dispuestos en un círculo. Eran personas desaparecidas de un barrio cercano. Habían sido víctimas de un ritual
de algo oscuro que alguien o algo estaba alimentando en ese edificio. Lo paranormal ese día se mezcló con lo criminal de la forma más caótica. Los informes oficiales dicen que encontramos un escondite de una secta local. Hablamos de gente con la que terminaron sus vidas, de profanación, pero en mi informe personal, el que guardo en mi memoria y me impide dormir, no menciono al infante del techo. Lo que me marcó no fue ver esa criatura, sino comprender que hay una maldad humana tan grande que es capaz de abrir grietas por las que se cuela algo más. Cuando salimos de allí, Martínez no dijo una palabra. Se encendió un cigarrillo con las manos temblando tanto que apenas podía sujetar el mechero. Nos miramos. En sus ojos vi lo mismo que él vio en los míos. El reconocimiento de esa noche. La placa no sirvió para nada. Desde entonces evito mirar hacia arriba cuando entro en un lugar oscuro, porque sé que allá afuera, en los rincones que la luz de las patrullas no alcanza, hay cosas que no se esperan a que las arrestes, solo esperan a que te acerques lo suficiente. Mi nombre es Javier y soy oficial de policía en la ciudad de Tijuana, en México. Hace algunos años me tocó vivir una experiencia que hasta el día de hoy me sigue dejando perplejo e intrigado. Era una noche cálida de verano. Mi compañera Fernanda y yo estábamos realizando nuestras rondas de rutina por las calles del centro de la ciudad. Todo parecía estar tranquilo como de costumbre en ese turno nocturno. De pronto recibimos una llamada de emergencia que solicitaba nuestra presencia urgente en una dirección que se encontraba en una de las colonias más peligrosas de la ciudad. Al llegar al lugar, se trataba de una vieja casona de 2 pisos, con una apariencia descuidada y sombría. Tocamos la puerta y una mujer joven, aproximadamente de unos 25 años, nos abrió con lágrimas en los ojos. Nos explicó que su hijo de 8 años había desaparecido y que había escuchado ruidos extraños provenientes del ático de la casa. Fernanda y yo le pedimos que se quedara en la entrada mientras nosotros revisábamos el interior. Al entrar, la casa tenía un ambiente pesado y escalofriante. Las luces parpadeaban y el aire se sentía cargado de una energía negativa. Subimos con cautela al ático, alumbrando cada rincón con nuestras linternas. Al llegar arriba, nos encontramos con una escena que nos dejó perplejos. En el centro del ático había un altar improvisado, con velas encendidas y diversos objetos que parecían tener un significado de ritual. Pero lo que más nos impactó fue ver la figura de un infante, aparentemente inconsciente, atado en una silla. Fernanda y yo nos acercamos rápidamente y comprobamos que se trataba del hijo de la mujer. Estaba pálido y parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia. Intentamos desatarlo, pero al hacerlo, una fuerza invisible nos empujó, haciéndonos caer al suelo. En ese momento escuchamos una risa macabra que provenía de un rincón oscuro del ático. Lentamente una figura siniestra se fue acercando a nosotros. Era un hombre mayor, de aspecto demacrado y mirada penetrante. Nos ordenó que nos detuviéramos y que nos uniéramos a su ritual. Fernanda y yo sacamos nuestras armas y le exigimos que soltara al niño y que se entregara. Pero el hombre, lejos de obedecer, comenzó a recitar extrañas palabras en un idioma que no lográbamos identificar. De pronto las velas del altar se apagaron y todo quedó sumido en la oscuridad. Escuchamos ruidos a nuestro alrededor, como si algo o alguien se estuviera moviendo en la penumbra. Fernanda y yo nos cubrimos los oídos, incapaces de soportar los sonidos ensordecedores que parecían perforar nuestras mentes. Sentíamos que algo nos observaba, una presencia maligna que nos llenaba de un miedo abrumador. En medio de la confusión, logramos distinguir la silueta del hombre, como se estaba acercando peligrosamente hacia nosotros.
Fernanda disparó, pero la bala pareció atravesarlo sin causarle daño alguno. Fue entonces cuando comprendimos que nos enfrentábamos a algo sobrenatural, algo que iba más allá de nuestras capacidades. De pronto una fuerza invisible nos empujó nuevamente, estrellándonos contra la pared. Cuando recuperamos el aliento, el hombre y el infante habían desaparecido. Salimos rápidamente del ático y le informamos a la mujer lo que había sucedido. Ella, visiblemente aterrorizada, nos contó que su hijo había sido capturado por un culto satánico que operaba en la zona. Fernanda y yo llamamos a refuerzos y acordonamos la zona. Los peritos llegaron y comenzaron a recolectar evidencias, pero no lograron encontrar nada que pudiera explicar lo ocurrido. Todos los análisis arrojaron resultados negativos. Días después intentamos interrogar a los vecinos, pero nadie parecía saber nada sobre el culto o el paradero del infante. Algunos incluso se negaban a hablar, alegando que no querían involucrarse en asuntos del diablo. Semanas más tarde, recibimos una llamada anónima que nos citaba en un antiguo templo abandonado. Al llegar encontramos el cuerpo sin vida del infante, rodeado de símbolos y objetos de rituales. Terminaron con su vida de manera brutal, con marcas que parecían haber sido hechas por algún tipo de criatura sobrenatural. Nuestras sospechas se confirmaron. Algo o alguien había acabado con su vida, y todo apuntaba a que estaba relacionado con las actividades del culto satánico que operaba en la zona. Intentamos investigar más a fondo, pero cada pista nos llevaba a un callejón sin salida. Los testigos se negaban a cooperar, y poco a poco la zona fue siendo abandonada por los habitantes. Nadie se atrevía a acercarse a esa casona, pues la leyenda del culto del ático se había extendido por toda la ciudad. Meses después la casa fue demolida y el terreno fue adquirido por una empresa constructora. Dicen que durante las obras varios obreros sufrieron accidentes inexplicables y que algunos incluso renunciaron, alegando haber visto cosas extrañas en el lugar. Fernanda y yo nos hemos cuestionado muchas veces qué fue lo que realmente sucedió en ese lugar. ¿Fue obra de un culto satánico o realmente había sido algo sobrenatural atormentando a esa familia? Hasta el día de hoy no hemos podido encontrar una respuesta satisfactoria. Ese caso sigue siendo uno de los más perturbadores y a su vez enigmáticos que hemos enfrentado a lo largo de nuestras carreras. A veces me pregunto si realmente existen cosas que van más allá de nuestra comprensión. Lo que sí sé es que esa casa sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos dicen que en las noches de luna llena se puede escuchar los gritos aterradores del infante y el sonido de rituales macabros. Otros aseguran haber visto sombras extrañas merodeando por los alrededores. Ser policía siempre ha sido un trabajo lleno de desafíos, pero nada me había preparado para lo que viví hace unos meses. Es algo que aún recuerdo como si hubiera sido ayer. Empezó como una noche tranquila de patrullaje de rutina. Mi compañero y yo recorríamos las calles, manteniendo un ojo atento a cualquier actividad sospechosa. Todo parecía en calma, hasta que recibimos una llamada sobre un disturbio en las afueras de la ciudad. Cuando llegamos al lugar encontramos a un grupo de jóvenes que parecían estar bajo los efectos de alguna sustancia. Intentamos calmarnos y controlar la situación, pero de pronto uno de ellos comenzó a gritar y a retorcerse como si algo lo estuviera poseyendo. Antes de que pudiéramos reaccionar, el chico se lanzó sobre nosotros. Tenía una fuerza sobrehumana. Lo sometimos con dificultad, pero cuando lo esposamos, notamos que sus ojos se habían vuelto completamente negros, como si la oscuridad misma lo hubiera consumido. Llamamos a la ambulancia y al refuerzo, pero mientras esperábamos, algo extraño comenzó a suceder. Los demás jóvenes también empezaron a convulsionarse y a mostrar signos
de un comportamiento sobrenatural. Fue entonces cuando lo escuchamos, un sonido grave casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes a la vez. Era como si la misma tierra estuviera susurrando, llamándonos a adentrarnos en sus entrañas. Yo miré a mi compañero y pude ver el mismo temor reflejado en sus ojos. Decidimos alejarnos del grupo y esperar a los refuerzos, pero mientras lo hacíamos, algo captó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vislumbré una figura alta y oscura que se movía con una gracia sobrenatural. Mi corazón se aceleró y supe que no estábamos solos. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, intentamos explicar lo que había sucedido, pero nadie parecía creer nuestra historia. Los jóvenes habían sido llevados a un hospital y los paramédicos aseguraban que no encontraban nada fuera de lo normal, pero nosotros sabíamos que estábamos diciendo la verdad. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes sobre esa noche. Veo esos ojos negros que parecían absorber toda la luz, y escucho ese susurro aterrador que parecía llamarme desde las sombras. Y a veces cuando patrullo las calles, tengo la sensación de que algo me observa, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Mis compañeros creen que estoy obsesionado, que mi imaginación me está jugando malas pasadas, pero yo sé lo que vi. Algo sobrenatural ronda estas calles, algo que desafía cualquier explicación lógica, y temo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo de nuevo. Ser policía en la ciudad de Juárez es como navegar en aguas turbulentas. Cada día es una nueva batalla, una nueva prueba de nuestra determinación y coraje. Pero a pesar de los desafíos, hay momentos que iluminan nuestro camino y nos recuerdan por qué elegimos este oficio. Recuerdo una noche en particular, cuando mi compañero y yo patrullábamos las calles del centro. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchamos los gritos desesperados de una mujer. Sin dudarlo, aceleramos en su dirección, listos para intervenir a lo que estuviera sucediendo. Cuando llegamos al lugar, vimos a una joven llorando. Tenía la ropa desgarrada y el rostro lleno de miedo. Nos explicó entre sollozos que un hombre la había atacado en un callejón oscuro. Sin perder un segundo nos lanzamos en su persecución. La misma fue caótica y peligrosa. El sujeto era escurridizo y parecía conocer cada rincón de la ciudad. Pero nosotros no nos rendimos. Nuestro deber era proteger a los ciudadanos, sin importar el costo. Finalmente, logramos acorralarlo en una calle sin salida. Cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, intentó atacarnos con un cuchillo. Tuve que actuar rápido sin vacilar. Disparé hiriendo al sujeto en el hombro, mientras que mi compañero se encargaba de esposarlo y llamar a la ambulancia. Me acerqué a la joven que estaba aterrada. Ella estaba ilesa. Le ofrecí un brazo reconfortante y le aseguré que todo estaría bien. Me miró con ojos llenos de gratitud y alivio. En ese momento me di cuenta de por qué había elegido este camino. No era solo por la adrenalina de la persecución o la satisfacción de capturar a un criminal. Es por esos instantes en los que puedes hacer una verdadera diferencia en la vida de alguien. Cuando puedes ser el faro de esperanza en medio de la oscuridad. Claro, hoy en día no todo es tan sencillo. Hay días en que la frustración y el cansancio parecen abrumarnos. Cuando vemos cómo la delincuencia sigue creciendo, a pesar de nuestros esfuerzos, cuando la burocracia y la política interfieren con nuestra labor, no hay nada que se pueda hacer.
La noche en Tijuana siempre tiene un aire de tensión, una sensación de peligro latente que flota en el ambiente. Mi nombre es Diego Martínez. Soy un investigador de sucesos dentro del cuerpo de policía. Y esa noche me encontraba en la comisaría, revisando algunos informes, cuando llegó la llamada que cambiaría todo. Había sucedido un nuevo homicidio. Este estaba reportado en la zona de la Avenida Revolución, en un área conocida por su vida nocturna. Al llegar a la escena del crimen, el ambiente era sombrío. Las luces de las patrullas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento. Me presenté con el oficial a cargo y me dirigí al lugar donde habían encontrado el cuerpo. Era una joven de 22 años, con signos evidentes de lucha. Los peritos estaban tomando fotografías y asegurándose de que no se pasara por alto ningún detalle. Parece que tenemos a uno de esos personajes en serie, comentó el oficial, visiblemente afectado por la situación. ¿Qué tenemos hasta ahora?, pregunté, mientras observaba el área tratando de captar cualquier pista. Las víctimas comparten un patrón. Todas son mujeres jóvenes que han desaparecido en esta zona. Además, en cada escena han encontrado un mensaje. Una especie de firma del responsable, respondió, señalando un pequeño papel arrugado cerca del cuerpo. Me agaché a examinar el papel y decía: la noche es mi aliada. Esa frase me dejó inquieto. No solo era un criminal, era alguien que disfrutaba del juego, que se sentía poderoso en la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en la comisaría se tornaba más pesada. Las noticias sobre el caso se propagaban rápidamente y la presión para resolverlo aumentaba. Cada minuto que pasaba sin respuestas era una oportunidad para que esa persona volviera a atacar. Decidí que era crucial conocer más sobre las víctimas. Las entrevistas con amigos y familiares revelaron que todas llevaban vidas activas en redes sociales, publicando sobre sus salidas nocturnas y encuentros. A medida que hablaba con ellos, el perfil del responsable comenzó a tomar forma. Era alguien que conocía bien el entorno nocturno de Tijuana y que sabía cómo traer a sus víctimas. Una pista me llevó a un bar de la zona, un lugar popular donde la música nunca cesa y las luces brillan intensamente. Al entrar, el ambiente estaba cargado de risas y conversaciones, pero yo solo tenía en mente el rostro de las víctimas. Me acerqué a la barra y pedí una cerveza mientras observaba a la multitud. Algo en el ambiente me resultaba extraño, pero no podía identificarlo. Mientras observaba, noté un hombre que parecía estar demasiado interesado en una joven que estaba sentada sola. Su comportamiento era inquietante. Se movía nerviosamente y miraba constantemente hacia la puerta. Sin pensarlo, decidí acercarme. ¿Todo bien por aquí?, le pregunté intentando mantener la calma. El hombre se giró hacia mí mostrando sorpresa y desdén. Claro, solo estoy hablando con mi amiga, respondió, aunque su tono no era convincente. Miré a la joven. Ella sonrió nerviosamente y su mirada buscó una salida. Eso fue suficiente para que mi instinto se activara. Te sugiero que te alejes de ella, dije manteniendo un tono firme. El hombre frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder sentí un empujón en mi espalda. Al girarme, vi a otro hombre más grande que trataba de interponerse entre nosotros. ¿Qué te importa?, dijo con un tono amenazante. Sin dudarlo saqué mi identificación. Soy policía, esta joven no está en un lugar seguro. El hombre más pequeño retrocedió un paso, pero el grandote no estaba dispuesto a dejarme en paz. La tensión en el aire se hizo palpable y la situación se tornó caótica. La música se apagó y la multitud comenzó a dispersarse.
Salgan de aquí, grité tratando de mantener la calma. En medio de la confusión, el hombre que había estado acechando a la joven desapareció entre la multitud. No pude evitar pensar si tal vez era él. Se había estado buscando a su próxima víctima. Después de lo que pareció una eternidad, logré que la joven saliera del bar conmigo. Se llamaba Laura y estaba aterrorizada. No sé qué le pasó, solo sentí que quería hacerme daño, dijo temblando. Decidí llevarla a la comisaría donde podría estar a salvo. Mientras la entrevistaba, supe que había algo más. Laura había visto al hombre en redes sociales e incluso había interactuado con él. Eso significaba que podía ser parte de un círculo más amplio de personas relacionadas con el caso. A medida que la noche avanzaba, sentí que nos acercábamos a atrapar a esta persona. Con la información de Laura pude rastrear las cuentas relacionadas y, con la ayuda de mis compañeros, comenzamos a armar un perfil más claro del sospechoso. Las horas se convirtieron en días y finalmente un hombre emergió entre las pistas. Javier, un conocido en el mundo nocturno de Tijuana. Al parecer había estado involucrado en situaciones sospechosas anteriormente. Decidimos hacer un operativo con la información que habíamos recolectado. Nos dirigimos al club donde él era frecuente. Al llegar, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que este podría ser el momento decisivo. Al entrar, la música retumbaba y las luces parpadeaban, pero mi mente estaba enfocada en la tarea. Al poco tiempo lo vi. Estaba sentado en una esquina, rodeado de amigos, pero su mirada se movía constantemente, como si estuviera buscando algo o alguien. Nos acercamos y al mostrarle mi identificación, la expresión de su rostro cambió de sorpresa a desdén. ¿Qué quieren?, preguntó tratando de mantener la compostura. Estamos aquí para hablar sobre algunas desapariciones recientes, dije, observando su reacción. Él solo se rió, pero había nerviosismo en sus ojos. Antes de que pudiera responder, mi equipo lo rodeó. Comenzó a retroceder, pero no había forma de escapar. Finalmente lo arrestamos. Mientras lo llevábamos a la comisaría, un alivio abrumador me invadió. Habíamos logrado detener al hombre que había estado sembrando el terror en las calles de Tijuana. Sin embargo, mientras observaba la ciudad brillar a través de la ventana del coche de patrulla, sabía que la lucha contra el crimen nunca se va a detener, pues este es nuestro pan de cada día. Saludos. ¿Qué tal? Trabajo desde hace algunos años como policía preventivo en el Estado de México. Debido a la naturaleza de mi labor, es muy común que lleguen a mi historial de hechos paranormales. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las más perturbadoras. La primera de ellas le ocurrió a una compañera del trabajo. Cuando estaba validando las cámaras de seguridad en el municipio para poder monitorear la zona, me contó que una de ellos estaba apuntando estratégicamente a una organización y era común que a veces se detectaran movimientos en el recinto. Aquí hay que mencionar que el mismo se encontraba en obra negra desde hace ya varios años. Sin embargo, no era porque se hubieran demorado, sino porque la construcción fue detenida hace mucho tiempo atrás y nunca se retomó. Me contó que habían seguido el movimiento y que habían tenido movimientos inusuales en la cámara, que específicamente desde el balcón de una de las viviendas. Aunque ya varios peleadores habían sido testigos de hechos, ninguno era capaz de anticipar la entrega del suceso. Por lo general venía siempre un niño que jugaba en ese sitio, pero justamente antes de que empezara a amanecer, el pequeño se subió a un barandal y posaba de una manera muy inocente, hasta quedarse completamente inmóvil. Se trataba de una estatua que al parecer cobraba vida cuando el sol se ocultaba.
y durante la noche jugaba en el recinto. Asimismo, mi amiga me ha contado que ha visto varias bolas de fuego en una ocasión en esa zona. Para quienes no lo saben, la creencia popular cuenta que de esa manera se transforman las brujas. Y otra historia que me contó fue otro compañero, pero él tiene mucho más tiempo que nosotros prestando servicio. Por lo menos cuenta con 15 años de experiencia. Él llegó a conocer y trabajar con un director muy respetado, al que todos en la incorporación le apodaban el Lobo. Fue un servidor muy fiel en su trabajo hasta el último día de su vida, pues falleció en medio de un enfrentamiento armado. Muchos se extrañaron de que falleciera en esas circunstancias debido a su alto rango, pero hasta el final de sus días fue demasiado valiente. Total que al siguiente día del infortunio fue sepultado en el cementerio de San Francisco, en Oakland. Asistieron cientos de personas y fue una clara muestra de quién había sido en vida. La verdad es que nunca fue olvidado en la empresa. Él mostraba respeto y añorábamos al hablar de este. Mi amigo me contó que en una de las noches en las que le tocó patrullar con otros, pasó cerca del panteón y pronunció las palabras: "No tiene novedad, comandante", dirigiéndose específicamente a los restos del lobo. Tras ello, pidió que la acompañara y lo cuidara durante su larga jornada. Luego ellos se despidieron. Lo hicieron con respeto, quitándose las gorras, y se fueron del lugar. Fueron con regularidad sus rondas. Él no tenía ningún llamado. Decidieron pasar por la casa de una amable señora del municipio, que siempre les daba café para que estuvieran muy despiertos. No obstante, al llamar a la puerta, solo pudieron conversar durante unos pocos minutos. Enseguida nos avisaron por radio que necesitaban apoyo en una localidad cercana. Inmediatamente los policías se fueron a presentar servicio. Regresaron en la casa de la mujer al cabo de una media hora aproximadamente. Ella los esperaba tan amablemente como siempre, pero en visto de que estaba ofreciendo 2 tazas de café, ella había colocado una tercera en la bandeja. Mi compañero, sacado de onda, le dijo que si los iba a acompañar con una taza. Cuando la señora le dijo que esa taza era para la tercera persona que había llegado anteriormente, un tercer compañero que había visto antes en el asiento trasero de la patrulla, solamente que no se había dado cuenta que ya no estaba con ellos. Mi amigo, su compañero de ronda, se miraron a los ojos y ambos pensaron en lo mismo. A quien había visto la mujer en la primera visita, que fue muy breve, no podía ser otro sino el fallecido comandante, el mismísimo Lobo, a quien le habían pedido horas antes que los cuidara durante el transcurso de la jornada laboral. Él se había hecho presente para cuidarlos. "Hola, mi nombre es Rodrigo. Uno de mis hermanos es policía, así que siempre nos cuenta las anécdotas que surgen durante su patrullaje. Hoy quiero compartirles una ante las que me causó mucha impresión. Verán, él estaba haciendo los recorridos de rutina con 2 compañeros más, hasta que les dio hambre y fueron por una pizza. Pero como el local estaba por cerrar, tuvieron que pedirla para llevar. Varias veces había pasado eso porque solían desocuparse muy tarde. Incluso a veces no les daba tiempo de comer, pero encontraron un lugar donde podían hacerlo con calma sin ser molestados. El lugar era enfrente del panteón. Aunque no lo crea mi hermano, decía que era muy poco probable que de noche fueran a ser molestados. Ellos estaban costeando sus cenas y siendo pasadas las 11 de la noche, entre charlas y risas, escucharon murmullos que provenían de una zona que no estaba iluminada. Y eso era un silencio para tratar de escuchar, pero el sonido también se detuvo. No le dieron importancia y siguieron en lo suyo, cuando alguien empezó a lanzar piedras muy pequeñas hacia donde ellos estaban. En eso se preocuparon y con ayuda de sus linternas
Mi hermano y uno de los compañeros se acercaron a investigar de qué se trataba. El tercero de ellos estaba diciendo que estaban exagerando, que había que tener miedo de los vivos y no de los no vivos. No obstante, le siguió también con su linterna encendida. A los pocos segundos de que se alejaran de la patrulla, tuvieron que devolverse porque empezó a sonar un ruido estrepitoso dentro de ella. Cuando se acercaron a ver qué pasaba, no vieron nada dentro. Se habían llevado el GPS del vehículo. El incrédulo del grupo, que era quien estaba a cargo de la unidad, sintió que sus compañeros estaban jugándole una broma pesada, así que les pidió que por favor devolvieran el aparato. Ellos les dijeron que no habían hecho nada, y le explicaron que sería imposible que estuvieran tras todo eso, ya que siempre estuvieron delante de él en todo momento. Al darse cuenta de que era materialmente imposible, su acusación se resignó, y les comenzó a creer y sin mayor escándalo, decidió que se retiraría en el sitio. A fin de cuentas se habían comido y debían seguir patrullando las calles. Estuvieron dando un recorrido durante un par de horas hasta que recibieron un llamado por radio. Les avisaron que en ese momento había una persecución a un auto de alta gama. Acto seguido activaron la sirena y se dirigieron hacia donde les habían indicado para prestar apoyo. En el camino se encontraron con otra patrulla y, asumiendo de que ésta se dirigía al lugar donde estaban desarrollándose la persecución, la siguieron. El auto de la policía se metió por caminos muy oscuros. Aceleró para ir muy rápidamente, por lo cual el conductor de la patrulla en el que iba mi hermano hizo lo mismo. Iban prácticamente guiados por la luz roja y azul del vehículo delantero, pero en algún momento del trayecto dejaron de seguirles y frenaron en seco, pues se percataron que estuvieron a nada de caer a un barranco. Los tres se bajaron de la patrulla. Sacaron sus linternas para ver de qué se trataba, pero no encontraron nada, ni rastros del auto. Era como si se los hubiera entregado a la tierra, o como si jamás hubieran existido. Pero los tres lo habían visto todo, y era bastante extraño. Por radio les avisaron que debían llegar a cierto punto. Ellos se subieron al auto y dieron la vuelta para dejar su lugar en el camino. Así se encontraron con otras patrullas estacionadas, pues habían atrapado al perseguidor, pero al fijarse en las placas, notaron que ninguna coincidía con el auto del que presuntamente había caído en el barranco. Tras terminar de usar el reporte y devolverse a la patrulla, los tres se sorprendieron porque la guantera se abrió sola, y ahí se encontraba el GPS que se había perdido. Nunca se pudieron encontrar con la razón del por qué se encontraba ahí el GPS cuando ya lo habían buscado, y el cómo fue que pasó todo eso y que casi caen a un barranco. Saludos. Era una noche tranquila en Xochimilco, con la luna iluminando suavemente las aguas tranquilas de los canales. Mi compañero, el oficial Martínez, y yo nos encontrábamos en medio de una patrulla nocturna en la famosa isla de las Muñecas, un lugar que, aunque es muy visitado durante el día, se tornaba inquietante bajo la luz de la luna. Habíamos recibido informes sobre un grupo de adolescentes que habían desaparecido mientras disfrutaban de una fiesta en la isla, lo que generaba gran preocupación entre los habitantes del área. Al desembarcar, la isla nos recibió con un silencio abrumador, interrumpido únicamente por el suave murmullo del viento. Las muñecas colgadas de las ramas de los árboles parecían mirarnos con sus ojos vacíos, creando una atmósfera inquietante. ¿Te imaginas lo que sería estar aquí solo en la oscuridad?, comentó Martínez, tratando de poder calmar la situación, aunque su voz traicionaba una leve inquietud. Definitivamente no querría estar aquí sin compañía, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Decidimos investigar el misterioso murmullo que habíamos escuchado a medida que avanzábamos por el sendero cubierto de hojas. La sensación de ser observados se intensificaba. Al llegar a un claro nos encontramos con un grupo de adolescentes visiblemente asustados.
Oficial, estábamos aquí y de repente escuchamos voces que nos llamaban, dijo una joven, con el rostro pálido y temblando de miedo. Martínez y yo intercambiamos miradas, sintiendo que la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Mientras comenzábamos a guiarlos de regreso, escuchábamos voces que parecían seguirnos, resonando en el aire como un eco de advertencia. A medida que cruzábamos el sendero, noté que las muñecas parecían moverse sutilmente, como si estuvieran vivas. Me detuve un momento, sintiéndome mareado por la inquietante sensación de que algo más estaba ocurriendo. Mi compañero al ver eso me preguntó que si estaba bien, y yo solamente asentí diciéndole que sí, que solamente era este lugar, tratando de sacudirme la sensación de incomodidad. Finalmente llegamos a la lancha. Los adolescentes subieron con prisa y mientras nosotros nos preparábamos para zarpar, el murmullo se desvaneció lentamente, como si la isla estuviera exhalando un suspiro de alivio. Mientras navegábamos de regreso, no pude evitar mirar hacia la isla, donde las muñecas seguían colgadas, inmóviles en la penumbra. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar en lo que había sucedido esa noche. ¿Crees en esas historias sobre el lugar?, preguntó Martínez rompiendo el silencio. No estoy seguro, pero hay algo en este sitio que no puedo ignorar, respondí, sintiendo que la experiencia de esa noche se quedaría grabada en mi memoria. Al llegar con los padres de los adolescentes, estaban desesperados, pero al ver a sus hijos sanos y salvos, el alivio en sus rostros era evidente. Mientras se reunían, no pude evitar sentir que habíamos estado al borde de cruzar una línea peligrosa, una que no se podía ver, pero que acechaba entre las sombras de la isla. Hola, ¿qué tal? Soy el policía José López. La Ciudad de México nunca duerme, y esa noche en el castillo de Chapultepec, con su historia y su majestuosidad, parecía estar más vivo que nunca. La brisa fresca que soplaba desde el parque me hacía sentir un escalofrío que no solo era físico. Esa noche iba con mi compañero el oficial Gómez. Nos encontrábamos en las puertas del castillo, esperando instrucciones sobre un reporte de ruidos extraños que habían perturbado a los escasos visitantes que se atrevían a recorrer el lugar. Yo miré a mi compañero y le dije: ¿estás listo?, con un tono cargado de ironía. Él me respondió: ¿qué tan raro puede ser?, tratando de mantener la calma. Sin embargo, en el fondo, una parte de nosotros no podía evitar sentir un nudo en el estómago. El sendero de piedra que llevábamos hacia la entrada principal era iluminado, de una manera tenue, por la luz de la luna. El castillo se alzaba imponente sobre nosotros, y a medida que nos acercábamos el ambiente se volvía más pesado, como si el lugar mismo nos estuviera observando. A pesar de haber patrullado lugares mucho más peligrosos, había algo en este sitio que me ponía en alerta. Al entrar al vestíbulo, el espacio amplio con techos altos y grandes candelabros nos recibió con un silencio casi reverencial. La luz tenue apenas iluminaba las paredes decoradas con retratos de antiguos gobernantes. Mientras me acercaba a uno de ellos, una sensación extraña me recorrió la columna vertebral. Era como si esos ojos pintados estuvieran siguiéndome. ¿Escuchaste eso?, preguntó de repente mi compañero con la mirada fija en el pasillo oscuro del fondo. Yo no había escuchado nada, así que le dije que qué cosa. Él me dijo: se escuchó como un susurro, como si alguien estuviera hablando. Su voz estaba temblando un poco. Decidiendo que la oscuridad podía ser más poderosa que el miedo, avancé hacia el pasillo. El silencio se sentía opresivo y, a medida que nos adentramos,
Los ecos de risas y murmullo parecían surgir de las paredes. Me detuve frente a una puerta entreabierta, cubierta de polvo y telarañas. Le dije, vamos a ver qué hay allí, empujando la puerta con cautela. El crujido de la madera resonó en el aire, y una brisa fría me hizo estremecer. La habitación era amplia, llena de muebles cubiertos con sábanas blancas. La luz de nuestras linternas iluminaba las superficies polvorientas y un gran espejo en la pared opuesta. Me acerqué al espejo y, en un momento de reflexión, noté que detrás de nosotros había algo que no podía identificar. Me volví rápidamente, pero no había nada ahí. Yo estaba un poco sacado de onda. Pero de pronto mi compañero me dijo, ¿viste algo? Y yo me limité a responderle que no, que solo un destello, aunque en el fondo sabía que había algo más allá de lo que quería admitir. Continuamos explorando el castillo. A medida que avanzábamos, los ruidos extraños parecían seguirnos, como si el lugar estuviera lleno de memorias olvidadas que aguardaban ser reveladas. En una de las habitaciones encontramos un viejo piano cubierto de polvo. Sin pensarlo, mi compañero Gómez se acercó y tocó una tecla. El sonido resonó rompiendo el silencio, y de inmediato sentí que algo había cambiado en el aire. Eso fue una mala idea, dije mirando a mi alrededor mientras el eco del piano parecía traer consigo una respuesta. Fue entonces cuando un grito ahogado resonó en la sala contigua. Ambos nos miramos, el miedo dibujado en nuestros rostros. Sin pensarlo, corrimos hacia el origen del sonido. Al entrar encontramos a una mujer, visiblemente asustada, que nos señalaba hacia una ventana abierta. Vi algo en el jardín, dijo temblando. No estaba sola. Gómez y yo intercambiamos miradas, la adrenalina corriendo por nuestras venas. La mujer parecía sincera, pero la tensión en el aire era palpable. ¿Qué viste?, le pregunté tratando de calmarla. Una figura. Estaba allí. Ella señalaba hacia el jardín oscuro, donde las sombras se alargaban y parecía moverse. Decidí que debíamos salir a investigar, con Gómez siguiéndome de cerca. Al llegar al jardín, la luna llena iluminaba el espacio revelando estatuas que parecían cobrar vida bajo la luz. Sin embargo, no había rastro de la figura que la mujer mencionaba. No hay nada aquí, dije sintiendo que mi corazón latía más rápido. Tal vez se fue corriendo, sugirió Gómez. Regresamos al interior del castillo, donde la mujer había desaparecido. Miramos a nuestro alrededor, pero no había rastro de ella. ¿A dónde se fue?, preguntó Gómez alarmado. No lo sé, pero debemos encontrarla, respondí, sintiendo que la situación se estaba volviendo cada vez más extraña. Volvimos al vestíbulo, donde la atmósfera se sentía aún más densa. Las luces titilaban y el silencio se volvía cada vez más ensordecedor. Entonces escuchó un grito desgarrador. El sonido provenía de la parte superior del castillo. Vamos, dije, tomando la delantera. Corrimos escaleras arriba, y mientras subíamos el eco del grito se mezclaba con los murmullos que parecían resonar a nuestro alrededor. Al llegar al último piso encontramos la puerta de una torre entreabierta. Me acerqué y la empujé con cuidado. La habitación estaba vacía, pero el aire era frío y pesado. Antes de que pudiera responderme qué estaba pasando, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, dejándonos atrapados en la oscuridad. Los ruidos se intensificaron y en ese momento sentí que el castillo había cobrado vida. La historia que habíamos estado tratando de entender se transformaba en algo mucho más aterrador. En ese instante, se abrió la puerta y salimos corriendo como pudimos. Dimos informe, pero realmente nadie nos creyó. Saludos. Era una noche oscura y silenciosa en Tijuana.
Mi compañero, el oficial Martínez, y yo estábamos patrullando las calles de una de las zonas más peligrosas de la ciudad. La brisa del Pacífico traía consigo un olor salado que, mezclado con el smog de los coches, creaba una atmósfera pesada y opresiva. Con cada kilómetro que recorríamos, la tensión aumentaba. Sabíamos que en cualquier momento podríamos encontrarnos con una situación peligrosa. Habíamos recibido varios reportes de disparos en un barrio conocido por su actitud delictiva. El caos en Tijuana era un problema constante y cada enfrentamiento parecía dejar una huella más profunda en la comunidad. Mientras nos acercábamos al área, la radio comenzó a sonar, llenando el aire con las voces de otros oficiales que también respondían a la situación. La adrenalina corría por nuestras venas. Al llegar al lugar de los hechos, encontramos un grupo de personas reunidas en la esquina de una calle. Sus rostros estaban pálidos y la mirada de miedo en sus ojos nos decían que algo grave había ocurrido. Al bajarnos de la patrulla, escuchamos los gritos de una mujer que pedía ayuda. Nos dirigimos rápidamente hacia el sonido. En una casa cercana, encontramos a un hombre en el suelo, herido de gravedad. El líquido vital empapaba el concreto y a su alrededor había casquillos de bala esparcidos por el suelo. La mujer que había estado gritando era su esposa, y el terror en su voz era desgarrador. Mientras Martínez intentaba calmarla, yo me agaché junto al hombre. Su respiración era irregular y su piel pálida. No podía perder tiempo, debía actuar rápido. Llamamos a una ambulancia y comenzamos a aplicar los primeros auxilios. En ese momento el silencio de la noche se rompió por el sonido de las sirenas. La ambulancia llegó en cuestión de minutos, pero la situación se tornó aún más tensa cuando escuchamos un vehículo acercándose rápidamente. Al mirar hacia la calle, vi un coche negro que se detuvo abruptamente frente a nosotros. De él descendieron varias personas armadas. Sin pensar, saqué mi arma y grité a mis compañeros que se cubrieran. La escena se volvió caótica. Empezaron a disparar. Recuerdo que el sonido de las balas resonaba como un eco en mi cabeza, y el instinto de supervivencia tomó el control. Me tiré al suelo buscando cobertura detrás de un coche estacionado. Los disparos continuaban, y en medio del intercambio de fuego vi a Martínez caer al suelo golpeado. El tiempo parecía que se detenía, mientras yo corría hacia él. Luchando contra el pánico, me arrastré hacia su lado. Su rostro estaba pálido y había una herida en su brazo. La ambulancia había empezado a alejarse, dejando atrás el caos que se desataba. «Martínez, mantente conmigo», le grité, mientras presionaba su herida con fuerza. Los gritos y el sonido de las balas seguían retumbando. En ese instante sentí que el miedo se apoderaba de mí, no solo por la situación, sino por lo que podría suceder si no lograba mantenerlo a salvo. Mientras intentaba controlar la hemorragia, miré hacia el coche de ellos. Los hombres armados se movían rápidamente buscando cubrirse. En un momento de lucidez recordé que había un par de patrullas más en camino, y aunque no podía contar con ellos en ese instante, sabía que no podía rendirme. Con una mano saqué mi radio y llamé a refuerzos. «Código 3, necesitamos apoyo inmediato en la calle 5 de febrero. Disparos en la escena y un oficial herido». La voz de mi compañero resonaba en mi mente, recordándome que debíamos mantener la calma y actuar con estrategia. Mientras tanto, los disparos continuaban, y el grupo armado parecía estar preparado para algo más. En un momento uno de ellos se acercó a nosotros y su mirada era intensa. Sentí que el tiempo se detuvo nuevamente. En un acto de desesperación levanté mi arma y apunté, pero él fue más rápido. En un instante escuché un disparo y un dolor agudo me atravesó el hombro. Caí al suelo. La realidad se desvanecía a mi alrededor.
El sonido de las balas se convirtió en un eco distante y el líquido vital brotaba de mi herida. Sin embargo, el instinto de sobrevivir me obligó a seguir luchando. Con un esfuerzo sobrehumano me arrastré hacia mi compañero que yacía a unos metros de mí. Intenté mantenerlo consciente. Fue en ese momento cuando el ruido de más patrullas llamó mi atención. En un abrir y cerrar de ojos el lugar se llenó de luces azules y rojas. Los refuerzos llegaron y comenzó un intercambio de balas. En medio del caos vi como un grupo de oficiales rodeaba a los atacantes. La escena se convirtió en un campo de batalla y el sonido de la sirena de la ambulancia resonaba en el fondo. Finalmente logramos someter a los hombres armados. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez era un silencio tenso. Las ambulancias llegaron y comenzaron a atender a los heridos. Martínez fue llevado rápidamente al hospital y yo, aún sintiendo el ardor en mi hombro, insistí en acompañarlo. En el hospital, mientras los médicos atendían mis heridas, la realidad de la situación comenzaba a calar hondo. Sentí que mi vida se me iba a ir, y aunque había sobrevivido, el peso del caos me seguía. Esa noche no solo había perdido la inocencia, sino que había sido testigo de la brutalidad de un mundo donde el estar con vida se juega en una tirada de dados. Con el tiempo aprendí a vivir con las cicatrices, tanto físicas como emocionales. La experiencia me dejó marcado, pero también me enseñó a valorar cada día en este mundo, donde la línea entre el bien y el mal es a menudo difusa. Estábamos mis compañeros y yo en la patrulla, recorriendo las calles desiertas. Era una noche tranquila, o al menos eso creíamos. La radio emitía estática intermitente, y de vez en cuando se escuchaban las voces de otros oficiales que reportaban situaciones cotidianas. Un asalto aquí, un disturbio allá, pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. Esa sensación de que algo oscuro se cercenía sobre nosotros. Después de unas horas recibimos un reporte sobre un altercado en una zona conocida por su actividad delictiva. La llamada venía de un bar que había sido escenario de múltiples enfrentamientos en el pasado. Sin pensarlo dos veces aceleramos hacia el lugar. Al llegar, la escena era caótica. Un grupo de hombres discutía acaloradamente y el sonido de botellas rompiéndose resonaba en el aire. Al salir del vehículo, noté que la temperatura parecía haber bajado de golpe. Mis compañeros y yo nos acercamos con precaución, tratando de evaluar la situación. La tensión era palpable, como un hilo delgado a punto de romperse. Mientras intentábamos calmar a la multitud, algo extraño ocurrió de repente. Un hombre del grupo dio un grito desgarrador. A su alrededor, los demás se quedaron paralizados, como si hubieran visto un fantasma. Miré a mi alrededor tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, apenas visible en la penumbra, que se movía entre los coches estacionados. Tenía una presencia inquietante, y aunque no podía distinguir sus rasgos, sentía su mirada fija en mí. El hombre que había gritado comenzó a murmurar incoherencias. Hablaba de que podría ser un alma en pena que había sido víctima de un ajuste de cuentas hace unos años. Yo, escéptico por naturaleza, intenté ignorar sus palabras, pero la atmósfera se volvió más densa y mi piel se erizó. Algo en su mirada me hizo dudar de mi propia lógica. La situación se tornó caótica. Los hombres comenzaron a pelear entre sí y tuvimos que intervenir. En medio del caos, la figura oscura parecía moverse más cerca, como si estuviera observando cada movimiento que hacíamos. Con los gritos y los golpes resonando a nuestro alrededor, logré reducir a uno de los agresores, y en ese momento sentí un frío intenso que me recorrió la espalda. A medida que la pelea continuaba, la figura se acercó más. Los demás hombres, ahora completamente aterrorizados,
comenzaron a retroceder. En un instante, la figura se detuvo justo frente a mí. Era como si el tiempo se detuviera. Un viento gélido sopló y sentí que la realidad se desvanecía por un momento. Les juro que la figura parecía estar formada por sombras, pero tenía una forma humanoide. Mis compañeros también la vieron, y por un breve instante todos nos miramos, consciente de que estábamos presenciando algo más allá de nuestra comprensión. La multitud había quedado en silencio. El ruido de la pelea cesó como si un hechizo hubiera caído sobre nosotros. La figura levantó una mano y comenzó a retroceder, lentamente desvaneciéndose en la oscuridad, y con ella el miedo que llenaba el ambiente. Los hombres que antes estaban listos para pelear se miraron entre sí. Estaban confundidos. En un abrir y cerrar de ojos, la pelea se desvaneció y todos se dispersaron, dejando atrás el bar como un campo de batalla que de repente había perdido su razón de ser. Mis compañeros y yo nos quedamos paralizados, incapaces de procesar lo que acabábamos de presenciar. Nos miramos buscando respuestas, pero en el fondo sabíamos que habíamos sido testigos de algo que desafiaba toda lógica. Esa noche, no solo habíamos enfrentado a criminales, sino a la manifestación de un pasado que se negaba a ser olvidado. Después de ese encuentro, volví a la patrulla con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Qué habíamos visto realmente? ¿Era una simple ilusión provocada por el estrés y la adrenalina? ¿O había algo más en juego? A medida que avanzábamos por las calles, el mar seguía rompiendo contra las rocas, pero ahora sonaba diferente, como si también estuviera contando una historia. La experiencia me acompañó durante semanas. La figura oscura se convirtió en un recuerdo persistente, y cada vez que patrullaba en las noches, miraba en las sombras, esperando que no regresara. Historias de terror de la internet.